Hola chicos, buenos días. Les traigo un video relacionado con la asignatura de español, bloque 2, adaptar una narración a un guión de teatro del proyecto número 9. Como apertura tenemos una pregunta. ¿Qué es un texto narrativo? El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios desarrollados en un lugar a lo largo de un tiempo. Un texto narrativo posee ciertas características. Tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, que conforman la estructura. Obviamente un texto lo tiene que contar una persona. De otro modo le llamamos narrador en primera, segunda, tercera persona. Los hechos se desarrollan en un espacio, en una época, que es el tiempo. Contiene las acciones que realizan los personajes y obviamente los protagonistas. Estos son algunos ejemplos de textos narrativos: la novela, el mito, el cuento, la historieta, la crónica y la leyenda. ¿Qué es un guión de teatro? Es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los que participan en la obra, para guiarlos en el desempeño de sus funciones. Cumple con 3 partes clásicas, que es principio, nudo y desenlace. Los aspectos del guión teatral son 2: literario y técnico. Los literarios van relacionados con los discursos, diálogos y personajes, mientras que los técnicos van relacionados con la acotación, iluminación, sonido y escenografía. Los elementos del guión teatral son 9. Diálogos, que es la forma de expresión, y con ello se construye la historia, presenta y caracteriza a los personajes. El parlamento es la expresión verbal en forma de diálogos o monólogos que tienen los personajes, o sea, la intervención de estos. Los actos, cada una de las partes principales en las que se divide una obra teatral. Los actos suelen estar separados por una pausa u oscuro, de otro modo cuando se apagan las luces, o por una caída de telón. La escena. Los cambios de escena siempre que un actor... los cambios de escena se relacionan cuando un actor, un personaje, sale o entra al escenario. El tiempo en que los personajes o actores se mantienen participando dentro de una acción. El monólogo, cuando la persona no dialoga con otra, sino que se expresa de manera individual. Los personajes, que pueden ser humano, animal o sobrenatural. La acotación, que es la actuación de los actores, movimientos corporales, tonos de voz, gestos faciales, etc., o sea, la actitud. Número de actos. El acto es cada una de las partes separadas de la obra de teatro, acto 1, acto 2, etc. Recordemos que el número de actos que se divide un guión teatral son 3. Los cuadros, que son las partes breves en las cuales puede dividirse una obra. El concepto suele referirse a aquellas escenas que transcurren sin que cambie el decorado. La estructura del guión presenta 3 actos principales, como se mencionaba. El primer acto, en los primeros minutos, se debe dar a conocer quién es el protagonista, qué quiere, de qué trata la historia. También plantea el detonante. Este acto se cierra dejando una pregunta en el aire: ¿logrará el protagonista alcanzar su objetivo? El segundo acto es la confrontación de los obstáculos que se interponen entre el protagonista y su objetivo.
Estos conflictos deben presentarse poco a poco para que el riesgo crezca hasta su límite. Y el tercer acto, en esta etapa tiene lugar el momento más importante y más difícil para un guionista, el clímax, es decir, el momento en que el protagonista se enfrenta cara a cara con los problemas y encuentra o no la solución a la situación. Para que un guión tenga éxito, el final debe ser inesperado y sorprendente. Tenemos un ejemplo de un fragmento del guión titulado Se vende una mula. Tenemos algunos elementos que mencionamos previamente. Los personajes, tenemos a los 6 personajes, tenemos en dónde se desarrolla la primera escena, en la sala de la casa. Tenemos el número de escena, tenemos acotaciones y tenemos los diálogos. Esos son algunos de los elementos que conforman un guión teatral. ¿Cómo adaptar un texto narrativo a un guión? Bueno, en primera tenemos que saber elegir un texto, de preferencia que contenga diálogos, porque si elegimos uno que es descriptivo suele ser más complicado. No es que no se pueda, sino que nos va a costar realizarlo. Nos va a costar un poquito más que un texto que contenga diálogo. Lectura del texto pareciera no importante, pero aquí es donde voy a identificar los elementos importantes para hacer mi guión. Si yo no comprendo bien la lectura, no voy a poder identificar. Por ello es muy importante hacer las lecturas necesarias al texto. Dentro de esa lectura, yo tengo que identificar lugares, el escenario donde se va a desenvolver, donde se desenvuelve, así como propiamente el número de escenas. Tengo que identificar los personajes, cuántos personajes son, el diálogo que comprende, el diálogo que va a decir cada personaje y finalmente el escribir el guión. Tenemos un ejemplo de texto narrativo. Ahí está. Encontrar un texto narrativo, recordemos que pareciera difícil, pero bueno, ya les di una sugerencia, que de preferencia que tenga diálogos. Por ejemplo, identifico que tenga diálogos, identifico a los personajes. Leñador, su mujer y 2 hijos, y identifico los personajes. Identifico las escenas. Las escenas, incluso aquí está un ejemplo. Bueno, solamente les voy a dar un ejemplo. Hasta aquí. Este fragmento lo utilicé para presentarles un texto que recoge los elementos del guión, para hacer el guión. Hasta aquí. Si yo quiero llenar, obviamente para hacer un guión yo necesito leer todo y tomar en cuenta todo para llenar mi cuadro o llenar, por decir, una tabla, un cuadro que me va a servir para como referencia para escribir mi guión. Bueno, este fragmento lo vacié ya con sus elementos aquí. Y ahí lo tenemos. Número de escenas, bueno, tenemos ahí en el cuento se presentan 6 escenas. Solamente tomé en cuenta una, que es los hechos. Bueno, tengo que identificar bien los hechos. Vamos a leer de manera muy rápida ese fragmento.
Junto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador con su mujer y 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer y en una época de carestía que sufrió el país llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo suspirando a su mujer: ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre, eso no lo hago yo. Como voy a cargar sobre mí abandonar a mis hijos en el bosque, no tardarían en ser destrozados por las fieras. No seas necio, exclamó ella. ¿Quieres que nos muramos de hambre los 4? Ya puedes ponerte a cerrar las tablas de los ataúdes, y no cesó de importunarle hasta que el hombre accedió. Pero me da mucha lástima, decía. Los 2 hermanitos a quienes el hambre mantenía siempre desvelados oyeron lo que la madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel: ahora sí estamos perdidos. No llores, Gretel, la consoló el niño, no te aflijas, ya que me las arreglaré para salir de paseo. Y cuando los viejos estuvieron dormidos, levantóse, púsose la chaqueta y salió a la calle. Por la puerta trasera brillaba una luna esplendorosa y los blancos guijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Hansel los fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: nada temas, hermanita, duerme tranquila, Dios no nos abandonará, y se acostó de nuevo. A las primeras luces del día, aún antes de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levantaos. Hemos de ir al bosque por la leña, y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió: ahí tenéis esto para mediodía, para que no os los comáis antes de que no os daré más. Gretel se puso el pan debajo del delantal porque Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedra y emprendieron los 4 el camino del bosque. Bueno, ese es un fragmento y vemos los cuadros de los elementos. Ahí está. Identificamos los hechos. La madrastra le propone al hombre desaparecer a los niños en el bosque. Hansel y Gretel la escuchan. El hermano, que es Hansel, de Gretel recoge los guijarros en el río. Personajes, bueno, ahí está, son 4. Hansel y Gretel, el hombre y la mujer, y el guión. El guión son los diálogos que encontré en el primer fragmento, solamente la parte 1, porque hay 6, los distribuí en 6 fragmentos, pero bueno, este es el cuadro que debemos llenar para posteriormente realizar nuestro guión, y con esto se nos facilite más realizar el guión posteriormente. Bueno, espero esto les haya quedado claro y les haya gustado. Eso sería todo. Gracias.